Cordial saludo, mi nombre es Karen Guzmán Meneses. En esta presentación hablaremos sobre el contexto territorial, el problema público de la política pública de víctimas en el departamento del Cauca. El conflicto armado en Colombia ha generado graves consecuencias económicas, sociales y humanitarias, especialmente en departamentos como el Cauca, donde aún persisten problemas relacionados con el desplazamiento forzado, violencia armada y vulneración de los derechos humanos. Contextualización territorial del Cauca. El departamento del Cauca se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano. Es un territorio que cuenta con diversidad étnica y cultural debido a la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Es un departamento con niveles altos de ruralidad y desigualdad territorial. Tras la persistencia del conflicto armado. En cuanto a su situación social, en el Cauca existen más de 362 víctimas registradas debido pues a la persistencia, como se mencionaba, pues aún de actores armados. La situación económica y política, se puede ver que se presentan altos índices de pobreza multidimensional, desigualdad territorial, limitaciones a acceso a infraestructura y servicios básicos, dificultades de acceso a empleo y a proyectos productivos. En cuanto a su situación política, la participación de organizaciones sociales, se cuenta con participación de organizaciones sociales y también la mesa de víctimas, lo que hace que haya pues como el tema de que sí funcione pues la política pública. En cuanto al problema público, la política pública de víctimas busca responder a las consecuencias del conflicto armado, entre ellas pues el desplazamiento forzado, los homicidios, las desapariciones, el despojo de tierras, la exclusión social y la vulneración de derechos. Sino que también pues se presenta mucho pues lo que es la falta histórica de garantías para las víctimas y el acceso a justicia, reparación integral, verdad y garantías de no repetición. En relación con del contexto con el problema, podemos encontrar que el Cauca, la violencia aún en el departamento del Cauca, la violencia aún persiste y afecta mucho el tema de las comunidades rurales por la dificultad del acceso institucional, el desplazamiento forzado, las amenazas frecuentes por grupos armados contra líderes sociales, por lo cual se vulneran mucho los derechos. También pues cabe resaltar que la alta presencia de economías ilícitas pues es la que fortalece en sí la presencia de actores armados. Ha sido complejo pues, la implementación de la política pública de víctimas, porque pues aunque existen avances, aún persiste pues el tema de la seguridad territorial y la capacidad institucional para mitigar pues la problemática. Muchas gracias, es un aporte, hasta luego. Gracias, yo soy Lida Ortiz y vamos a hablar de cómo el ciclo de las políticas públicas se refleja en la política de víctimas en el departamento de El Cauca. En primer lugar, el problema público surge por las graves afectaciones del conflicto social armado que ha atravesado Colombia y especialmente el departamento del Cauca, que incluye desplazamiento, despojos, violaciones de derechos humanos que han impactado de manera diferencial a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Por otro lado, vamos a recalcar que en esta fase de formulación el Estado reconoce esta problemática mediante la Ley 1448 de 2011 y posteriormente incorpora el enfoque de paz territorial del Acuerdo de Paz del año 2016. Respecto a la implementación, identificamos mecanismos como los planes de acción territorial, las mesas de participación de víctimas y los procesos de reparación colectiva. Sin embargo, la implementación enfrenta dificultades asociadas a la persistencia del conflicto y la débil articulación y capacidad institucional, así como las desigualdades territoriales. Finalmente, la evaluación muestra avances importantes en el reconocimiento y la participación,
pero también evidencia que muchas medidas aún presentan bajos niveles de cumplimiento, especialmente en territorios rurales afectados por nuevas dinámicas de violencia. Gracias. Actores y el enfoque de implementación. En el departamento del Cauca, la construcción de paz y la atención a las víctimas del conflicto armado son procesos en los que participan diferentes actores sociales e instituciones del Estado, como la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Cauca, las alcaldías y la Defensoría del Pueblo, que trabajan para garantizar los derechos de las comunidades afectadas, brindando atención humanitaria, reparación integral y acompañamiento. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, que cumplen un papel fundamental en la reconstrucción del tejido social a través de organizaciones y espacios de participación. Muchas víctimas han promovido el diálogo, la memoria histórica y la reconciliación como caminos para construir paz en sus territorios. La implementación de esas acciones se basa en un enfoque territorial, diferencial y participativo, reconociendo las necesidades de cada comunidad y fomentando la participación activa de las víctimas en la búsqueda de soluciones. Aunque todavía existen desafíos como la violencia y la presencia de grupos armados, las comunidades del Cauca continúan resistiendo con esperanza y compromiso, demostrando que la paz se construye con esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad. Gracias, compañeros. Yo soy Daniela Vega y hablaré sobre la evaluación crítica de resultados de la política pública de víctimas en el departamento del Cauca. Pues en primer lugar, se debe mencionar que se identifican avances importantes relacionados con la atención humanitaria, la reparación integral y el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Según la Gobernación del Cauca, en el departamento se registran aproximadamente 561.353 víctimas y durante el año 2025 se brindó apoyo humanitario a más de 3.500 personas desplazadas en municipios priorizados como Argelia, López de Micay, Caldono, Suárez. Entre las principales fortalezas de la política pública se destaca la creación de espacios de participación ciudadana, como las mesas de víctimas, y el fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva, permitiendo una mayor visibilización de las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, también se evidencian importantes debilidades. Persisten dificultades relacionadas con la baja cobertura institucional en zonas rurales, la falta de articulación entre entidades públicas y las limitaciones presupuestales y de seguridad. Además, la continuidad del conflicto armado y las amenazas contra líderes sociales afectan la participación efectiva de las víctimas dentro de los procesos institucionales. En cuanto al impacto social, aunque existen avances en atención y acompañamiento estatal, todavía continúan problemáticas estructurales como pobreza, desplazamiento forzado, exclusión social y vulneración de derechos, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes del Cauca. Finalmente, se concluye que los resultados de la política pública siguen siendo parciales frente a las necesidades reales del territorio, por lo cual es necesario fortalecer la presencia institucional, mejorar la coordinación entre entidades y garantizar procesos de participación ciudadana más efectivos y seguros. En cuanto a las recomendaciones de mejora durante el análisis de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas en el departamento del Cauca, identificamos varias dificultades que limitan su efectividad. Entre las principales fallas se encuentra la de la presencia institucional en algunas zonas rurales, las demoras en los procesos de atención y reparación, la persistencia del conflicto armado y las dificultades de acceso para muchas comunidades que fueron víctimas. También se evidenció una limitada articulación entre las entidades del Estado y una baja cobertura de algunos programas de territorios apartados, lo que afecta directamente a la población más vulnerable. Frente a esto, pues consideramos fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales, aumentar los recursos destinados a la atención de víctimas y mejorar la coordinación entre las entidades nacionales, departamentales y municipales. Además, es fundamental garantizar una mayor participación de las víctimas en los procesos de seguimiento y toma de decisiones,
así como ampliar programas de apoyo psicosocial, educación y generación de ingresos para las comunidades más afectadas. En conclusión, pues, aunque la política pública ha generado avances importantes en el reconocimiento y atención de las víctimas, todavía existen muchos retos relacionados con la seguridad territorial, la desigualdad social y la implementación efectiva de las medidas de reparación integral en el departamento del Cauca. Muchas gracias.